Antes de avanzar, aquí hablando con algunos compañeros, tienen inquietudes puntuales frente, ya con ejemplos prácticos nuestros de equipamiento, frente a los dos conceptos, comprobaciones intermedias y funcionales. Entonces yo voy a dejar acá para que alguno de ellos le exprese a usted las inquietudes puntuales frente a estos dos términos. Por Claro ejemplo, que sí. Alfred. Sí, entonces en lo que comentábamos es que en la balanza y en el pHímetro son como dos casos particulares. Por ejemplo, que si yo a una balanza le hago una verificación diaria de 2 o 3 masas, realmente ya esa verificación diaria es la verificación intermedia porque estoy verificando el error de esos pesos. Y también se me convierte a la vez en la prueba funcional porque la estoy haciendo todos los días para usarla. Sí, sí. Digamos que pues una no es incompatible con la otra. Es lo que a veces no piensa, ¿no? Que tienen que ser dos ejercicios diferentes. Sí. Pero, pero pues sí, O el sea, tema es que nos van a pedir esa evidencia, ¿no? sí, que el tema es más conceptual que numérico, o sea, porque estamos esperando que nos digan, la prueba, la verificación intermedia es cada tantos meses y que la prueba funcional es cada tanto tiempo. No, más allá del tema conceptual es verificación independiente de la frecuencia con la que yo lo haga, es demostrar que el equipo no está superando un error máximo permitido. Y funcional Eh, es que yo a la hora de operar me está funcionando. Entonces, en el caso, por ejemplo, del pHímetro, yo puedo contar que cada vez que lo voy a prender y mido mi buffer patrón, estoy haciendo una prueba de uso y puedo decir que si no me dio y le hago una calibración, esa la podría yo registrar como calibración intermedia, como verificación intermedia, si quisiera pues como hacerle un registro a la verificación intermedia en caso de que quiera demostrar que verifique los intervalos de calibración. sí, es correcto. Voy a presentar nuevamente porque a veces la preocupación es no tener un documento normativo que lo soporte, ¿no? Entonces, vamos a mirar otra vez la, eh, la QAC de Oracle, ¿sí? Como para tener digamos que soporte también. Están viendo la pantalla, ¿no? Esta es la QAC, que era la que les mencionaba en la presentación, que también podríamos utilizar como referencia para esa verificación. ¿Sí? Aquí este documento es una guía eh, para, digamos que la calidad en química analítica. ¿Sí? Es un documento muy sencillo que aborda todos los aspectos que tienen que ver con, digamos, el laboratorio, ¿sí? No solamente temas metrológicos, sino todo el laboratorio. Y aquí abajo, en el apéndice B, si lo pueden ver, está eh, la calibración de instrumentos y chequeos de desempeño, que básicamente es una comprobación. Son las comprobaciones que se deben hacer. Vamos hasta allá, que es lo que les estaba mostrando hace un ratico. Apéndice B. ¿Sí? Entonces, lo primero que aborda es la calibración, que pues eso sí ya está, creo que superado, ¿no? Igual él da unas frecuencias, si no quisiéramos coger la G24, podría coger estas frecuencias que me da la QAC. Fíjense que para balances él nos recomienda que sea de manera anual los 3 primeros años y después basado en desempeño satisfactorio, o sea que ahí nos pasaríamos a la G24. Las masas, por ejemplo, las masas de patrón, que es una cosa que casi todo el mundo lo manda también calibrar cada año, aquí nos dice, mándela a calibrar cada 5 años, ¿sí? Y así. Y aquí más adelante está lo de las verificaciones, ¿sí? Del desempeño, que es básicamente la comprobación intermedia. Fíjense que aquí ya me dice la balanza. ¿Qué es lo que debo chequear y con qué frecuencia? Las pipetas, temperatura
y tiempo. Entonces, si digamos que si el establecimiento, por ejemplo, por medio del riesgo, que fue como el ejercicio que hicimos, no nos da como esa tranquilidad, podríamos utilizar este documento como referencia. También tenemos la que es de microbiología, pero esa sí creo que no la descargué. Esa sí no la descargué, pero es exactamente igual. Sí, dice casi que lo mismo. Usted, usted nos va a compartir entonces en el material que mencionó ahorita la presentación y también esta guía de Braquem. Esos documentos, sí, estos son gratis. De hecho, estos se pueden descargar gratis en la página de Braquem. Este es un documento que está recién salido, que es el de idoneidad de equipos. Lo que pasa es que este es un poco más complejo, ¿sí? Este sí explica cómo se hacen las calificaciones. Fíjense que este salió primera edición 2025 y se fue publicado, ¿por aquí decir? Eso fue publicado en diciembre, o sea, no lleva sino un mes de publicado. Primera edición, bueno, ahí no dice la fecha. Pero aquí, por ejemplo, ya explica un poquito más, que tampoco es muy complejo como se lo pintan a uno a veces, ¿no? Entonces aquí habla también de la trazabilidad meteorológica, eh, habla de los requerimientos en las diferentes normas, incluida la 10.012, la norma de laboratorios médicos, la norma de material de referencia, la 10.025, la 9.001, todo lo que hemos medio hablado, las buenas prácticas de manufactura, la farmacopea, el código de alimentarios, todo eso. Habla de los procedimientos de trazabilidad y la trazabilidad en el ciclo de vida de los equipos, ¿sí? Y por aquí abajo habla del diseño y la calificación de los equipos, ¿sí? Entonces ahí habla por cada etapa de la vida del equipo qué es lo que uno debería hacer, ¿sí? Esto no está tan adoptado porque apenas salió una norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, para abordar, por ejemplo, el tema de la verificación cuando se compra el equipo, pues yo podría venir aquí al tema de la calificación de la instalación, ¿sí? En el 5.2. Y ahí nos explica que lo que debemos hacer, que básicamente, que ya lo leí por encimita, porque yo apenas lo leí esta semana, dado que está tan nuevo el documento, esto habla como de 10 ensayitos nomás. Bueno, por aquí debe estar. ¿Sí? Y dice que es lo que debo como confirmar. Es una lista de chequeo, básicamente. ¿Sí? Acá está. Calificación de la instalación. Y él me menciona, no es que ni siquiera dice de ensayos. Sí, yo leí en alguna parte que sí pedí algunos ensayos. Bueno, mientras lo busco, Jennifer. César, en el caso de estos equipos de instrumental, por ejemplo, la absorción atómica, la comprobación funcional sería ese proceso que él hace cuando uno enciende el equipo y él como que alinea las lámparas y la lámpara de deuterio. Y el caso de En ese caso, y en el caso de la en ese, comprobación intermedia sería la verificación que uno le hace con el estándar níquel cromo y lo compara uno como con la calificación que es el proveedor, ¿cierto? básicamente sí. Y de hecho, pensando en ese documento, en ese equipo, yo descargué de la ILAC, creo que es este recién. Hay un documento normativo de metrología legal y específicamente nos aplica a nosotros como laboratorio ambiental. Y como es Colombia, y nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, ahí lo estamos viendo. Sí, este documento, no sé por qué será así este formato tan feo. Fíjense que es los requerimientos técnicos y metrológicos para la fusión atómica, para la medición de contaminantes metálicos. ¿Sí? Esta la compone en tres partes y en esta norma habla de qué es lo que debo medir y qué es lo que debo revisar. ¿Sí? Entonces, aquí en el número 5 me dice qué es lo que debo verificar. ¿Sí? No es tampoco tan complicado. Acá está. Requerimientos meteorológicos. ¿Sí? Entonces, es otra lista de chequeo.
condiciones ambientales, las fuentes de luz, dependiendo del tipo de opción que yo tenga. Eh, y por aquí hay un tema del 5.5 que me dice qué es lo que debo hacer. ¿Sí? Una repetibilidad muy sencillita con unos criterios que están aquí ya establecidos. ¿Sí? Y me dice dónde encuentro los procedimientos para hacer eso. Es el R100-2, que está aquí mismo en el 2, de 2013. ¿Sí? Ahí están los procedimientos que yo debo ejecutar para ejecutar esa comprobación. Sí, es un poquito más complicado, pero no es tan difícil. Eh, Repetibilidad. ¿Sí? Ahí está el procedimiento que yo debo seguir. Acá, dependiendo del tipo de la opción que yo tenga. Creo que eso sí que les aplica a ustedes, ¿no? Ahí está, cómo se calcula la repetibilidad. Y no sé si aquí habla de cuántos ensayos se ejecuta. Sí, pero pues digamos que es muy sencillito también. ¿M? Y me da hasta los criterios. Creo que en el 3 también hay datos de eso. No sé si es cómo se reporta. Sí, pero como esto es un documento de la Organización Internacional de Meteorología Legal, es totalmente válido porque Colombia pues adoptó esos documentos. ¿Listo? ¿Qué más preguntas? Juan Fernando. Y no, que quería como comentar que, por ejemplo, todas estas prácticas de verificaciones intermedias, funcionales, por ejemplo, en equipamiento de monitoreo meteorológico es bastante complejo, porque incluso, o pues no sé si usted conoce algo al respecto, pero por ejemplo en el país creo que son muy pocas los laboratorios de calibración, que hay pocos laboratorios de calibración, por ejemplo, para variables como velocidad y dirección del viento, para radiómetros, para pluviómetros y para otras variables. Incluso pues frente a eso también, así como usted mostró ese documento de Eurachem y otros tantos, también hay unos documentos pues de referencia que son de la EPA en el tema de mediciones meteorológicas, pero a veces, como le digo, es difícil conseguir quien calibre muchas veces esas estaciones o esos sensores. Entonces, sí, es difícil en ese sentido. No sé si usted tenga experiencia como con algunos laboratorios al respecto y nos la pudiera compartir. La verdad, con calidad del aire yo poco. Tengo poca experiencia. Pero la regla general es que si hay uno acreditado, toca hacerlo. Esa es la regla general en cuanto a la calibración, ¿no? Pero en cuanto a las verificaciones confirmaciones intermedias o confirmaciones funcionales, sí tengo que establecer yo una metodología que sea razonablemente válida, ¿no? Ya sea por medio de un documento de referencia como los que estamos viendo en pantalla, o algo de manera indirecta, ¿sí? Algo similar. Eh, Recuérdeme qué ensayos son los que, estaciones meteorológicas. Pero es que Yo no incluso, sé. como le digo, es difícil para eso porque, por ejemplo, la calibración de la velocidad del viento regularmente lo hacen en túneles de viento, en instalaciones especiales. Entonces, decir que se lleva un túnel de viento para campo, pues es logísticamente imposible. La medición del pluviómetro, que es una cosa que llama es que cazoletas basculantes, eso utilizan unos simuladores de lluvia y todo, o sea, son generalmente patrones o equipos muy, muy, muy especializados. ¿Y en Colombia no hay? En Colombia creo que apenas algunos laboratorios o algunas empresas hacen unas verificaciones, por ejemplo, compran sensores algunas fábricas
estaciones meteorológicas y compran sensores especiales que venden directamente y calibrados por ellos o calibrados con trazabilidad NIS. Y lo que se hace es como una comparación directa. Se pone a medir la misma variable en un determinado sitio y simplemente durante un intervalo de tiempo, dependiendo del costo pues, del ensayo o de la comparación, muchas veces lo hacen por 2, 3 horas o un periodo de tiempo más amplio y simplemente lo que hacen es un porcentaje de error no más, porque no hay, como le digo, es bastante complejo. Y aún así es difícil porque si están al aire libre, eso hay variaciones considerables, ¿no? Pero Así esté al aire. esa es la cosa, que por ejemplo los radiómetros tienen que estar al aire libre para medir la radiación, llámese ultravioleta, de onda corta o radiación total. Los anemómetros igualmente para la velocidad del viento, la temperatura igual, los higrómetros y otros sensores o incluso los barómetros. Para los barómetros necesitan cámaras de simulación de presión y pues también son equipos, generalmente es infraestructura de laboratorio que no se puede llevar a campo. Entonces casi siempre se utilizan sensores con menor incertidumbre y si es una comparación directa, pero también son equipos de alto costo. Por supuesto. Eh, mm, ¿Y ustedes ya se acreditaron en esos temas de calidad de aire? No, nosotros en calidad del aire, no, nosotros, pues por esa misma razón, porque es complejo, los equipos son costosos. Generalmente, pues nosotros en este caso contratamos es un laboratorio acreditado para esas mediciones e incluyendo pues todas las mediciones de meteorología y esos laboratorios de acuerdo pues a los programas de aseguramiento meteorológico de las estaciones, el IDEAM les aprueba eso así, pues teniendo en cuenta que la logística y la infraestructura del país es relativamente Limitado, limitada o poca al respecto. es verdad. Sí, sí, cuando hay limitantes de ese tipo se acepta de esa manera. Eh, Sin embargo, si ustedes plantean o implementar esas metodologías, pues sí valdría la pena, por ejemplo, hacer alguna colaboración con otra corporación, ya aprovechando que ustedes son corporación, ya sea con, no sé si con Antioquia tiene calidad de aire, no me acuerdo, pero por lo menos la que es con Dinamarca sí tiene. Ellos tienen una buena red Sí, de calidad. la CAR también tiene acreditación y todo eso, pero creo que también muchas veces también tienen Falta. esas limitantes con estaciones meteorológicas. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso es. Lo que pasa es que cuando estas apariencias se aceptan así de esa manera, pero ya cuando existe la posibilidad ya no hay perdón. Pues por eso es que comienzan a pedir cosas como lo que estaba diciendo Juan David, que es el tema de la calibración de la bureta, que pues no es que aporte mucho la incertidumbre y eso, pero comienzan a pedirlo porque pues como la norma dice que cualquier instrumento de medición que afecte la validez del resultado debe ser calibrado o es sujeto de calibración, pues ya se vuelve un requisito, ¿sí? Ya el primero lo hace y ya hay forma de hacerlo, entonces toca todos por parejo, ¿sí? Ese es el tema. Pero mientras no exista, pues ahí toca estar, eh, pues, como están aceptando, o sea, no, ahí no pasaría nada, ¿no? Hasta que no suceda lo que les estoy comentando, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Diego. Hola, César. Mira, a mí también me quedó una inquietud con respecto a los puntos críticos, a unos equipos críticos como las estufas. Ahí especificaba, por ejemplo, en microbiología. Nosotros medimos, o sea, por ejemplo, las comprobaciones intermedias de las estufas se hacen con una termocupla o un patrón pues, de temperatura. Pero eso se debe realizar. O sea, nosotros lo determinamos. O sea, la duda es cómo realizaríamos esas comprobaciones para implementarlo en el laboratorio. Lo mismo que para las estufas de estudio, por ejemplo, a 104 grados y todo esto. O sea, nosotros las Bueno, tenemos ¿para qué calibradas. ensayos? ¿Para cuál? Pues nosotros las tenemos calibradas, ¿cierto? ¿Pero Calibradas. para qué ensayo? Para ensayo, por ejemplo, de microbiología. Es que no entiendo casi. Entonces, sí, mira, es decir, la ahorita digamos que era muy crítico y que se debía realizar como que diario una comprobación intermedia. Por ejemplo, en microbiología una estufa de 35 grados.
pero las estufas diarias están prendidas y tienen las muestras dentro. Eso, o sea, ¿cómo se implementaría una comprobación intermedia en este tipo de casos? Digo, sí, casi no lo estoy entendiendo. Yo le digo que se traslade para acá. Un momento, César, un momento. Es mejor. ¿Ah? Yo. Le entendí a Diego que cómo realiza la comprobación interna intermedia de las estufas. Ah, ok. Ok. Pues tengo entendido que ustedes lo hacen con cierta frecuencia con una termocupla, ¿no? Eso es lo que hace entender también. ¿Sí? Es igual que la incubadora, igual que las neveras. ¿Cierto? Sí, lo que pasa es que la duda mía es porque en una tablita que usted mostró con el tour, decía que era muy crítico, que se debería realizar como prácticamente diario. O Ay, el que yo hice el ejemplo, ¿no? Eso sí, ustedes tienen que hacerlo allá. Tienen que calcular el tour y mirar la frecuencia de eso, que ese es diario, ¿no? Normalmente, lo que pasa es que esos indicadores de los hornos y de las incubadoras son, la verdad, son malos. O sea, los que yo conozco son de alto riesgo porque su incertidumbre es demasiado alta. ¿Sí? Normalmente esos equipos tienen incertidumbre alta y de los 10 años que yo conozco, casi que el 50% de los laboratorios tenían problemas con eso, ¿sí? Porque no alcanzaban la incertidumbre necesaria de acuerdo a los métodos. O sea, por ejemplo, normalmente eso pasa es con las incubadoras de DBO, ¿sí? Porque como son más o menos 1 grado, creo que es, y la incertidumbre a veces superaba ese grado de tolerancia, ¿sí? Entonces, ahí, pues nada, hay que hacer una verificación diaria, ¿sí? Con un instrumento externo. Con los hornos, pues pasaría lo mismo, aunque tiene una tolerancia un poquito más alta. Sin embargo, uno podría pensar, por ejemplo, en un ajuste, un cambio ay, se me olvidó el nombre, del, ah, del sensor de temperaturas, no recuerdo exactamente cómo se llama el sensor, de ese sensor para que sea un poquito más exacto en cuanto a la medida, porque también depende de ese sensor. Entonces, yo me acuerdo de un laboratorio que conocí que tenía ese problema con el horno precisamente, y él fluctuaba mucho. O sea, eso el técnico le puso un sensor que se demoraba mucho en enviar la señal, y pues obviamente pasaba de 101 a 108 y pues ya se salía del rango de temperatura pues que exige, por ejemplo, sólidos. ujú, ¿Mm? Entonces ahí es cuando se vuelve, digamos, ese riesgo alto. ¿No? ok. Entonces una de dos, uno ajusta el equipo o le hace seguimiento diario con otro instrumento. Ok, gracias. Pero entonces con una verificación como el de la balanza, pues un ejemplo como con la balanza, que es con una pesa. Aquí sería medir la temperatura con la termocupla y ya con eso tendríamos la comprobación intermedia. Sí, pero el problema es que ahí no estamos asegurando, o sea, sí, tienen que revisar de verdad el equipo, porque una de las cosas que sí dice la norma es que yo tengo que asegurar que el equipo cumpla con con los requisitos de precisión y de incertidumbre. Sí, entonces, César, sí, 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 señor. complementando la observación, la inquietud de Diego frente a todos los equipos de calor, todos los equipos de termometría, hay una inquietud frente a la verificación intermedia y la siguiente. El sensor que nosotros tenemos telemetría en esos equipos a través de sensores, yo no sé si recuerda que nosotros tenemos sensores en línea en los equipos Sí. de temperatura, ¿recuerda? Sí, ya me acordé, como unos botoncitos, como una cosa así. Sí, unos sensores son unos, haga de cuenta, las termocuplas, son termocuplas integradas en esos equipos. Bueno, esos sensores están ubicados en un solo sitio, están predefinidos en un solo sitio, en un solo
punto de toda la cámara. A efectos de verificación intermedia, ¿es válido tenerlos ahí o moverlos como si fuéramos un estudio de homogeneidad? No sé. Dentro de Yo toda creo la que cámara. es suficiente con un punto. Lo que Ya. sí les recomendaría es que seleccionaran el punto más crítico del equipo, ¿sí? Ajá, sí, Eso sí, se lo recomendaría que de todas maneras en el certificado que le entregan a ustedes los de la calibración, sí, ahí está el estudio de homogeneidad y ahí está como los puntos más ajá, críticos. perfecto, Yo priorizaría esos puntos para colocar la termocupla. perfecto, muy bien. Sería eso. Ujú. Lo que nos está mostrando ahí corresponde, César, a No, ese estaba buscando. Ese es el documento que salió en diciembre, que se llama eh, de equipamiento. de equipamiento, sí, que es de idoneidad de equipamiento. Sí, ya ¿Sí? lo tengo acá, ya lo tengo aquí. Ya las cargo, es que se salió en diciembre, entonces está recién salido del horno. Eh, y habla como, sí, ahí dan como las instrucciones de hacer esas calificaciones, cualificaciones llama a ellos. ¿Sí? En el tema del vocabulario sí tenemos un problema porque unos le llaman de una forma, otros le llaman de otra diferente, pero de últimas todas son como verificaciones. ¿No? Entonces aquí pues está todo eso especificado. Igual en el OIML también hay otros bien interesantes, otras guías, así como la que les mostré de absorción atómica, creo que para ruido también hay, pues dado que pues eso también genera sanciones. Entonces, como está en el marco legal, pues sí es importante que ustedes ingresen. Creo que en las plataformas que les voy a dejar, ahí van a quedar como los enlaces de de esas guías, bueno, por lo menos de donde los pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es de gran ayuda para determinar cómo voy a hacer ese control. ¿Sí? Bueno, aquí un diagrama muy interesante que yo no lo había visto antes, que es el triángulo de la calidad, le llaman acá. ¿Sí? Y, y ponen como la importancia de cada uno de los aspectos del sistema de gestión de la medición, donde la base está en la calificación de instrumentación analítica. Sí, o sea, les dan una importancia bastante alta a ese aspecto, porque sin eso no funciona ni la validación de métodos, ni ninguna prueba de ahí en adelante, incluidos los controles de calidad. ¿No? Entonces sí sería como importante de pronto hacer una revisada a este documento, porque de hecho aborda varios temas, ahora que ya lo estaba viendo nuevamente, en relación a los chequeos que yo debería hacerle. Inclusive hay chequeos para el software, habla de chequeos del software y eso pues le apunta al 710 que es de gestión de datos de la información que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Aquí están como las referencias para el cumplimiento, a qué le atina este documento. Me parece un documento bastante interesante. Bueno, que lo sacaron fue por esos aspectos y las diferencias que existen entre unos auditores y otros. Aquí también habla de la gestión del riesgo, lo que pasa es que aquí es un poquito más compleja, porque habla de severidad, probabilidad, detectabilidad, y explica un poquito más si quieren otra metodología distinta. Vuelvo y repito, ninguna metodología de gestión del riesgo prima sobre otra, simplemente son formas de priorizar los equipos, ¿no? Entonces, fíjense que quizá está algo muy similar también. Aquí no abordan el tour, pero el tour es un buen indicador. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta adicional.
No, César, bien pueda continuar. Bueno, pues no sé si alcancé lo que me falta. Ta. Bueno, aquí, pues en esta presentación yo les hablaba acerca de estas guías precisamente, eh, de cuáles serían importantes que vieran, ¿cierto? Este es el de sonómetros, el ER100 2013, es el de sonómetros por la OIML, ustedes que están acreditados en ruido ambiental, entonces podrían echarle un vistazo a esa norma, que es donde pues, se establecen los requisitos meteorológicos para ese tipo de equipos, entonces pueden echarle un vistazo. Eh, Hablábamos pues de las normas y esa relación, y pues no dejar de lado al ente acreditador. Bueno, bueno, igual en la norma tampoco pues dice que yo deba tomar una carta control, pero sí habla de que yo debo eh, registrar de tal modo que yo pueda identificar tendencias, ¿no? Eso es súper importante a la hora de hacer un seguimiento meteorológico a los equipos de medición, ¿sí? Y fíjense que eso lo menciona precisamente en el numeral 77 de la 1725. Entonces, pues él lo que hace es invitar a que esas acciones que coloca ahí, dentro de las cuales se podrían ejecutar unas, otras, todas o algunas diferentes que estén, a las que estén ahí. Fíjense que la norma nunca obliga a que se hagan todas las comprobaciones que están ahí descritas, ¿no? Eso pues depende, como les decía antes, del tipo de equipo, su naturaleza y el uso previsto, ¿sí? Una forma muy conveniente de registrar los datos que se van obteniendo en las comprobaciones intermedias, por ejemplo, que son como las que pueden tener más frecuencia, son las cartas control, ¿cierto? Ustedes ya son expertos en cartas control debido a que el mismo Standard Methods exige o requiere que se registren los controles de calidad en esos tipos de documentos. Entonces es una herramienta bastante interesante, sobre todo porque es una herramienta que fue desarrollada para el control de procesos en general, no solamente para laboratorios ni tampoco para la industria. Entonces sirve para muchos objetivos. Algunas veces la gente se aburre de llenarlos porque pues no le ven el sentido, pero el tema es que no hacen la tarea completa y no se toman el tiempo de sentarse y revisar cómo fue el comportamiento de esa carta control, ¿sí? Y es que en esas cartas control yo puedo analizar tendencias, ¿cierto? Puedo hacer una detección temprana de cómo se estaba moviendo, por ejemplo, la deriva, ¿cierto? De cómo se va desviando el equipo en relación a sus mediciones, ¿sí? Y pues es interesante porque es un seguimiento que va a lo largo del tiempo con cierta frecuencia, ¿sí? Em, Aquí tenemos un ejemplo de carta control. Ahí está hecha, digamos que en Excel, como sería cualquier carta control que hacemos nosotros. Obviamente habrán herramientas más sofisticadas que habrán montadas en softwares como LIMS o habrán más clásicas que serán a mano. Yo, si me lo preguntan, prefiero las que son cartas control llenadas a mano porque uno puede detectar inmediatamente las tendencias y no hay que esperar a trasladar los datos o de pronto en un módulo diferente. En cambio, cuando uno diligencia directamente sobre un papel, eh, o en sitio el dato, uno puede darse cuenta de cómo se está comportando el equipo o cómo se está comportando el control de calidad o lo que sea que uno esté monitoreando a través de la carta control. Eh, no sé si ustedes se acuerdan cuáles son los criterios que uno tiene que evaluar o los comportamientos que uno tiene que evaluar en las cartas control. Eso no cambia, eso es casi que estándar para todo. Para todo. ¿Sí recuerdan? ¿Qué aspectos se tienen que ver en las cartas control? ¿O qué alertas pueden existir?
recuerdo 4 casos, voy a ir haciendo memoria a ver. Seguro que sí. Ayúdese ahí con la gráfica. Entonces aquí tenemos el valor central, que es la línea verde, el valor esperado. Una regla es cuando hay 9 datos por encima o por debajo, 9 datos consecutivos. Esa es la primera regla, ¿cierto? La Esa, segunda regla, esa condición, ¿cómo se podría llamar? un Esa tendencia, patrón, una tendencia, un patrón. un sesgo. Eso puede ser Sí, una tendencia, es un sesgo porque hay son 7 datos, ¿sí? 7 datos arriba o abajo. Otra es que esté un punto por fuera de los límites de control, de la café o la amarilla, O sea, por por ejemplo, encima ese dato del 18. del 18, sí. Ajá. Que haya uno, no, a ver cómo es, uno de 4 puntos en la zona de alarma. Uno de 4 puntos. No, no es eso. No. O sea, ¿cómo está acá? Sí, 2 de 4 puntos en la zona de alarma. Son 2 de 3. 2 de 3. Y ya creo, ¿cierto? Hay una pequeña consideración. Están los 5 puntos y los 7 puntos, ¿no? El de los 5 puntos es a un lado o al otro. ¿Sí? O sea, el indicador de sesgo comienza, se completa a los 5 puntos. El de los 7 puntos es porque está decreciendo continuamente o creciendo continuamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay una tendencia a disminución. ¿Sí? Entonces, eso también tendría que ponerle atención. El que hablábamos de 2 de 3 o uno por fuera del límite de control. ¿Sí? En teoría, estas cartas de control deben de comportarse de manera aleatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que cae uno por acá, otro por acá, se repite aquí, se sube. Siempre se rompen esas tendencias. O sea, nunca va a haber como algo tan marcado como lo que se ve en la pantalla. ¿Sí? Lo otro, bueno, le voy a hacer la pregunta. Entonces, si se sale un punto como por ejemplo este punto del 18, ¿ahí qué se hace? Se vuelve a medir. Se vuelve a medir para confirmar el dato, ¿no? Esa es la acción inmediata. Y si se repite, Si se repite, preparación nuevamente y trabajo no conforme. exactamente. Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Yo debo analizar esa información para detectar ese tipo de problemas, ¿no? ¿Qué tal ese trabajo no conforme que está aquí me afecte otros datos de ahí para atrás? Sí, no sabemos. O si lo detectamos a tiempo, pues no afectó ningún otro ensayo. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, en este caso, si uno mira la tendencia, es una tendencia negativa. Es probable que esté existiendo en ese equipo una deriva, ¿sí? Hacia abajo. O puede ser al contrario, ¿cierto? Yo podría hablar con mi proveedor de mantenimiento de equipos, si es que lo puede hacer, eh, decirle que revise el software, el firmware o lo que sea que ayude a estabilizar esa medida. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los hornos, eso es muy típico, que tengan derivas demasiado altas, porque a veces les instalan sensores que no son tan buenos. Entonces, uno podría solicitar, por ejemplo, que cambien sensores y ya con eso se mejora la sensibilidad del equipo, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que uno comienza a mirar, ¿sí? Entonces, la carta de control me permite observar ese tipo de situaciones, ¿sí? Si hay una tendencia, si está incrementándose la deriva o se está desviando del punto esperado, ¿cierto?
O si pasó algo exógeno, ¿cierto? Como lo que tú dices, se salió del punto, de pronto fue que me paré mal, eh, no sé, o un alti 5 y el 6 no, mentiras, el 6 y el 7 lo que me dices, ojo, Estoy escuchando ojo porque, está escuchando algo. ¿cómo? Dice, ojo, ojo, tenga cuidado esas mediciones porque de pronto la siguiente vuelve y pasa algo mal y se sale de control. La teoría también dice lo siguiente, que de 100 datos, de cada 100 datos, uno necesariamente tiene que salirse de control, ¿sí? Eso es estadístico. Y de cada 100 datos son, si no estoy mal, son 3 o 4 puntos se salen de alerta, ¿sí? Y eso es por la misma estadística de la cobertura y esa, digamos que comportamiento normal de los datos en relación a la dispersión de los datos, como lo veíamos en la incertidumbre, ¿no? Esto muestra también la incertidumbre. Esto debería tener una función de campana de Gauss si la dibujáramos aquí al ladito. De hecho, hay algunos modelos de carta de control que se llevan de esa manera. Cada vez que se coloca un punto, aquí en un extremo de la gráfica, me va graficando la campanita de Gauss para ver si efectivamente se está comportando de manera normal. ¿Listo? No siempre es conveniente llevar esta carta control. Eso, pues, como les decía, eso depende como del equipo. Normalmente equipos como los de temperatura se llevan en cartas control. Eh, Otros equipos como por ejemplo el turbiedad, esos no son tan fáciles porque como eso tiene hasta unas fórmulas ahí que generan la medición final, unas correcciones, pues entonces no vale ni la pena eh, irlo registrando, pero pues eso también depende del criterio de cada director técnico de cada laboratorio. ¿Listo? Em, entonces, pues, como ahora vamos, esas desviaciones pues se pueden volver no conformes y la idea de la carta control precisamente es eso, es evitar que un resultado no conforme salga hacia las manos del usuario, ¿sí? De quien usa la información y después sea más complicado reversar ese informe. Entonces, es mejor detectarlo durante la ejecución de los ensayos a detectarlo ya cuando el informe fue emitido, ¿sí? Entonces, esto es una cosa preventiva bien interesante, ¿sí? También cuando hay comportamientos extraños, como por ejemplo patrones cíclicos no aleatorios, como si fuera un electrocardiograma, así, tum, 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 eso sería muy raro, ¿cierto? O por ejemplo, también hay casos que uno ve que todos los puntos dan en la mitad, todos los puntos dan en la mitad. Eso es algo muy extraño. Una de dos, estamos asignando una carta de control a un equipo que no vale la pena llevárselo o alguien está haciendo el registro mal o está leyendo, de pronto haciendo una plana, no sabemos. Algo está fallando en el sistema. Em, o cambios también bruscos en la forma en que se comporta el proceso, ¿no? Puede suceder que esos cambios se deban, por ejemplo, cuando se hizo un ajuste en el equipo. Eso puede suceder, pero ya lo tengo identificado. Entonces, yo sé que si el día 18 hubo un cambio importante, porque vea cómo cambió del 19 al 20, de pronto fue que yo hice un ajuste, o cambié el patrón, o cambié el lote de algo, pero yo sé que ese día cambió algo. Ese tipo de cosas, ese tipo de cambios importantes en el sistema de medición, yo debería de registrarlo, no solamente aquí, por ejemplo, en la carta de control de un equipo de medición, sino también, por ejemplo, en los controles de calidad que ustedes llevan rutinarios para los ensayos físico-químicos o microbiológicos. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay un evento importante que podríamos considerar que cambia el comportamiento del proceso, como por ejemplo, que hoy lo hacía eh, el analista A y pasado mañana solamente lo va a hacer el analista B, es un cambio importante. O que antes utilizamos el equipo A y luego utilizamos el equipo B, es un cambio importante. ¿Sí? Eso hay que registrarlo. Es que de pronto, no sé, hicimos mantenimiento a la incubadora de DBO. Eso tenemos que dejarlo ahí como trazable para saber, es que fue por eso el cambio de comportamiento. Obviamente, pues si no detecto ese tipo de cosas, voy a tener sobrecostos en mis procesos.
y quizás pérdida de confianza en mis clientes, si es que eso llega a manos de autoridades y yo tengo que decirles después con los cachetes colorados de que ya me toca, que ese informe no era válido. Y ya ha pasado, yo he visto situaciones que salen gobernadores o directores por dar declaraciones y después se dan cuenta que eso no era cierto. Y eso, pues, yo creo que lo empuja a uno a la pérdida de credibilidad. ¿Listo? Bueno, como les decía, pues, si se encuentran esas desviaciones, lo más pertinente es generar el trabajo no conforme, hacer el análisis de causa raíz, si es que da para eso, porque muchas veces, si es el caso que hablábamos de que lo hice, lo repetí y dio. En ese caso, pues, aunque era un trabajo no conforme, no da para llegar al registro de una acción correctiva, ¿sí? Simplemente la acción fue repetir el ensayo. Pero si da, y si esa amerita, pues yo debo hacer todo ese proceso. Generar el trabajo no conforme, probablemente analizar el impacto sobre resultados previos, eh, tomar acciones correctivas, mirar de pronto si afectó nuestro sistema de gestión de la medición y nuestro sistema de gestión del riesgo, ¿sí? Y pues tomar las acciones que sean pertinentes en relación a esa no conformidad, ¿no? Como les decía, pues obviamente tengo que verificar esos impactos sobre los resultados previos, eh, alimentar la gestión del riesgo, alimentar la mejora continua, y eso puede suceder. De hecho, en auditorías yo lo vi en vivo, que equipos que se apagaban y no hacían como la revisión de los datos como muy juiciosos, entonces no se dan cuenta de que se ha apagado el equipo o que se ha quedado sin fuente de energía. Y pues eso invalida todos los ensayos que, por ejemplo, si están en una incubadora, todos los ensayos quedan invalidados. Entonces, es mejor que eso no llegue a pasar. Pero si pasa, tomar las acciones pertinentes eh, que sean acordes a la magnitud del problema, ¿cierto? Eh, bueno, uno de los principios de la calidad es que debemos tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Entonces, yo pues puedo inclusive generar indicadores de gestión si es que yo quisiera, pero, pero una vez que yo tenga, por ejemplo, una no conformidad, pues sí o debería contemplar algunas situaciones, como por ejemplo, hacer investigaciones de acuerdo a un diagrama de Chicago o algo más complejo que un cinco porqués. A veces uno se queda con los cinco porqués y nunca llega a a la causa raíz. Entonces, a veces es importante eso. Y en el entorno pues, de la gestión del riesgo, yo debería, pues, de pronto, podría ser el caso, ¿no? Pues, no he visto ningún laboratorio que lo llegue a hacer, pero podría suceder. Estudiar de pronto simulacros de escenarios catastróficos en relación a metidas de pata, entre comillas, de temas meteorológicos. ¿Listo? Y un tema muy importante, que también pocos lo hacen, es un análisis de capacidad del proceso. ¿Sí? De pronto, esas fallas pueden deberse a sobrepasos de la capacidad del proceso, o de pronto no. ¿Sí? Eso también viene siendo pues, el resultado de esos análisis que yo realice a partir de los errores que yo cometa. ¿Listo? Bueno, 4 de la tarde. Todavía me faltaba otra presentacióncita, pero bueno, si quieren, como le comenté a Juan David, ustedes van a tener un acceso a una plataforma. Ahí voy a dejar unos videos con las presentaciones que faltaban. Ahí van a quedar todos los documentos de los que hablamos hoy, o si no están los documentos, están los enlaces. Voy a pedirle el favor a Juan Daniel que me regale también los videos de estas presentaciones para poder colgárselos ahí y ustedes puedan acceder. ¿Listo? Ahí mismo van a quedar colgadas las evaluaciones de la capacitación y bueno, ahí quedan también las memorias. Eh, Ustedes van a acceder, ya les digo por dónde.
Pues pueden ingresar a www.qlsconsultoría.com. Aquí en más van a buscar, a ver si carga algún día. En más, entran a cursos virtuales. Aquí van a encontrar el curso, digamos la opción, digamos que especializada para ustedes. Y van a darle ver detalles. Acá le van a dar clic en unirme ahora. Los va a llevar a una opción de pago. Primero tienen que registrarse y luego la opción de pago. Yo les voy a enviar una invitación con un código de descuento que les va a hacer que pues, quede gratis el programa aquí dentro de la plataforma. Y pues ya ahí quedan con el acceso ya de por vida a este curso especializado que se les dio a ustedes. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes antes de irnos. César, ¿hasta cuándo tenemos? ¿Qué hizo César? ¿Qué fue? Juan, sí, se fue. Bueno, pero dijo hasta cuándo tenemos que habilitar la evaluación. No, no dijo eso, Juan. Bueno, ya le pregunto a él. Que se salió. Se salió, sería que se Estaba cayó. hablando, pues yo pensé que no había terminado de hablar. Si espérate un segundo, se le cayó allá, algo pasó. Vamos a ver, yo lo llamo. Quedémonos acá un minutito. Juan, ya. César. Qué pena con ustedes que se me desconectó el computador. Entonces le estaba preguntando que si tienen alguna duda adicional. ¿Me escuchan? Sí, César. Juan te iba a llamar para que te conectaras para preguntarte que hasta cuándo queda habilitada la evaluación. Yo creo que quedaría una semanita habilitada. Listo, ya de aquí al 4 de febrero. Exacto. Listo. Y la evaluación es a través de la plataforma que nos mostraste, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Bueno, te agradezco mucho. Faltan por registrar asistencia Henry y Carlos del segundo bloque. Listo. Entonces, Importante que me regalen los correos electrónicos de todos para poder listo. enviar la invitación. Yo te suministro el video que se demora un poco en cargar. Incluso la grabación se suspendió en la última hora y lo retomé, entonces queda como en 2 fragmentos. Y Listo. también te mando el correo y el listado de las personas que asistieron a los 2 bloques. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces Bueno. quedo atento a eso. Si tienen inquietudes, igual ahí quedo dispuesto a resolverlas. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, César. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchas gracias, César. Hasta luego. Bueno, gracias, Juan David. Feliz día. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. El listado de asistencia queda habilitado hasta las 4:30 para que por favor lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Daniel, no veo dónde está el listado. Qué pena, no me habilita aquí como el chat. Ya te lo reenvío. Gracias. Ahí está, Henry, listo. Gracias, sí, ya lo vi. Gracias. Ok, hablamos.